Buenas tardes, bienvenidos a Fair Talks en línea. El día de hoy es nuestra última sesión de esta primera parte que ofrecimos a todos nuestros becarios de nivel universidad de Fundación Esposos Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos y formar parte de este programa. Estuvimos muy contentos de estar con ustedes a pesar de la distancia. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial. Ella es la doctora Mayra Borbón. Mayra es ex becaria de la Fundación Esposos Rodríguez y nos va a dar la charla de la importancia de la literatura en la formación de profesionistas. Se les voy a presentar. Mayra es licenciada en Letras Hispánicas, maestra en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Sonora y doctora en Teoría Literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Mayra estudió el diplomado en Análisis de la Cultura de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH en la Ciudad de México. Ha impartido clases de literatura a nivel profesional y bachillerato, talleres de escritura creativa para niños, jóvenes y adultos, enfocados en narrativa breve. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre literatura mexicana e hispanoamericana. Fundó clubes de lectura en la Preparatoria Universitaria Quino y en la Fundación Esposos Rodríguez. Sus intereses se centran en la enseñanza de la literatura, la divulgación de la cultura, la edición de textos, la edición de publicaciones periódicas y la investigación académica, campo en el que se ha especializado en la novela histórica contemporánea en América Latina, los estudios de género, el periodismo narrativo, la tradición oral y las literaturas regionales. Muchísimas gracias, Mayra, por acompañarnos este día. Muchas gracias a todos. Espero que me estén escuchando bien. Yo no los puedo ver, pero puedo sentir sus vibras y me da mucho gusto estar ahora con ustedes de parte de la Fundación Esposos Rodríguez, que es una fundación que ha hecho una gran labor social, que nos ha ayudado a muchísimos profesionistas a llegar a nuestras metas y que ustedes también son parte de esas generaciones que han sido beneficiadas por esa labor tan grata. Les saludo desde la Ciudad de México, donde resido, y bueno, estamos en una situación inédita, no nada más para nosotros que estamos ahorita como en el campo laboral, estamos en nuestra vida activa, sino para todas las generaciones que están vivas en este momento. Es una situación inédita y tenemos que afrontarla como tal. En esta ocasión yo les voy a hablar de un tema que me importa muchísimo y que me atraviesa y por el cual yo he trabajado y he seguido adelante, que es la importancia de la literatura en la formación de profesionistas de todas las áreas y de todas las disciplinas del conocimiento. Yo siempre he creído que si se enseñara la literatura en todos los niveles, la sociedad que tendríamos fuera más sensible, fuera también más colaborativa. Y no lo digo porque yo me dedico a eso y porque claro que es algo que yo amo y a lo que me he dedicado siempre, sino porque creo que es algo que necesita muchísimo nuestra sociedad. Creo que todos debemos de ser lectores independientemente de lo que nos dediquemos. Si eres ingeniero, tienes que tener una dimensión humana. Si eres médico, pero por supuesto, creo que nos queda clarísimo. Si eres psicólogo, psicóloga, si eres un filósofo, si te dedicas a una profesión técnica, todos debemos de conocernos a nosotros mismos mediante la literatura. Creo que es una de las grandes funciones que tiene esta, de las parte de las artes y de la cultura, esta memoria cultural que está impregnada en un producto que es cultural, que es la literatura. Pues yo les platico un poco de quién soy. Yo soy de Navojoa. Yo soy hija de un agricultor, venido a menos por crisis también, esa palabra que hemos escuchado tanto las personas que somos de mi generación y la gente que es más joven, por supuesto, ¿no?
cuando yo me fui a Sonora, a Hermosillo, a la Universidad de Sonora, a la carrera de letras, porque es la única parte donde se da esa carrera, yo sabía que me iba a enfrentar a muchas dificultades de todo tipo, ¿no? Sobre todo la económica, porque bueno, mis hermanos y yo, los tres, estábamos estudiando en la universidad al mismo tiempo, era súper difícil para mis papás. Mi mamá tenía cáncer, estábamos pasando por una situación súper difícil, emocional, económica, de todos los sentidos. Y aún así, con todas esas dificultades, yo entendí que tenía una misión, que yo tenía una misión que yo iba a llevar a cabo y que yo iba a realizar mediante mi carrera profesional, es decir, la literatura. Yo sabía que a pesar de todas las dificultades que tuviera, yo iba a tener la oportunidad de estudiar lo que yo quería y lo que yo amaba, y que además, mediante esa profesión, yo podía ayudar a los demás. Siempre he pensado que la palabra, encontrar la palabra, saber nombrar, es algo que ayuda absolutamente a todas las personas que conforman esta sociedad. Y también fue cuando empecé a creer que la literatura era como una especie de religión para mí, porque era el cariz desde el que yo veía el mundo. La literatura para mí era como mi refugio, era mi compañero, era mi interlocutor, siempre lo ha sido. Entonces, siempre he pensado que es un gusto y es una memoria cultural que todos deberíamos de conocer y de que deberíamos de tomarla como parte de nuestra vida. Entonces fue así como yo tomé fuerzas, y a pesar de estar lejos de mi familia, ustedes saben que Navojoa, Hermosillo son algunos kilómetros de distancia, yo sabía que todo iba a valer la pena, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, toda esa angustia e inseguridad que yo sentía como estudiante foránea, que siempre he sido estudiante foránea, ahora también acabo de terminar mi doctorado acá en la Ciudad de México, y es una circunstancia que te pone vulnerable, pero que te ayuda también a formarte, a hacerte, a madurar y entender muchas cosas. Entonces, también hay que ver estos momentos de dificultad como oportunidades para crecer, ¿no? Y yo todo eso lo he hecho porque creo en mi disciplina, creo en la literatura, y también creo que es creo que son obras que están planteando el conflicto del hombre desde que es hombre. La literatura tiene una tradición tan antigua que es incluso anterior a la escritura. Entonces, imagínense cómo toda esa memoria, todas esas historias, todo ese testimonio del paso del tiempo queda plasmado en los libros, y cómo nosotros somos afortunados de poder acceder a ellos. Por eso creo que todos los profesionistas deberíamos de acercarnos a la literatura. También quiero decirles, pues en mi experiencia, como una becaria, como una persona que estudió con muchos sacrificios, porque mis orígenes son humildes, porque pues estaba pasando por una crisis, mi país también, mi familia, ¿no? Como a lo mejor muchos de ustedes les ha pasado. Siempre he creído que la educación es el camino y el fin, y es el final de ese camino, es como un fin en sí mismo. Y creo que estamos en una etapa de la vida y en un momento de la historia en la que debemos de entender que la educación es para toda la vida. No es una educación 4 años nada más, o también la maestría. Y yo misma, que terminé un doctorado, estudio todos los días, leo todos los días, me preparo todos los días. Creo que ahora más que nunca tenemos la oportunidad nosotros de acceder a muchísimo conocimiento mediante, pues precisamente, a propósito de cómo estamos ahorita reunidos por vía remota, por internet, gracias a toda esa información que hay. Pero ojo, nosotros necesitamos una formación, necesitamos tener ese conocimiento digerido,
mediante profesionistas de nuestras carreras. Yo creo en que se puede ser autodidacta en cierto punto, en cierto momento. Entonces, pues estamos de acuerdo en que hay que estudiar para toda la vida, ¿no? Bueno, la literatura es como también una forma en la que puedes interpretar el mundo. Como les decía ahorita, que yo me sentía como una especie de sacerdotisa de la literatura, porque ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote interpreta la palabra sagrada para la comunidad, ¿no? Lo que yo hago con mi carrera, yo me dedico a la teoría literaria, yo hago interpretaciones de la obra literaria para hacer más entendible y digerible y explicar la literatura como discurso y acercarlo a los posibles lectores. Entonces, sí, aunque parezca exagerada, me gusta mucho usar esta metáfora porque hago un trabajo de interpretación, como lo hacen los religiosos, como lo hicieron los hermeneutas, pero digamos que el producto o digamos el discurso es distinto, ¿no? Entonces, claro que sí, la literatura es una forma de interpretar el mundo. La literatura es también, puede ser considerada y debe ser considerada como una memoria. Decía Balzac que la novela, el género de la novela, condensaba la vida privada de las naciones. Vamos a ver cómo la literatura siempre está denunciando, cómo está planteando una versión de la historia y de los hechos muy diferente a la que hacen, digamos, los gobiernos o como hace el Estado. Entonces, es una versión muy humana, más humana y más particular y personal de la realidad. Entonces, estos escritores son seres sumamente inteligentes y creativos que son capaces de condensar el sentir y el conflicto de una época y plasmarlo en su obra de unas formas muy, muy específicas. Y yo, al final vamos a interactuar, pero yo les preguntaría a ustedes, ¿de qué conflicto están siendo testigos en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento, no solo en México y el mundo? ¿Cuáles son los problemas del ser humano en este momento? Porque la literatura en los años que vengan va a hablar de esto, porque estamos viviendo un momento histórico y por eso yo quisiera que reflexionáramos un poco sobre lo que estamos viviendo, sobre la realidad que les ha tocado a ustedes como generación. Año 2020, este año, el año de la peste, el año de la pandemia. Resulta que a razón de esta circunstancia, esta emergencia sanitaria, se han perdido 1 millón de empleos desde marzo, según lo que reporta el INSS. Es decir, que podríamos pensar que esta cifra es mayor, porque hay muchos empleos que no afilian al INSS a sus empleados. Ustedes saben que eso pasa, muchísimos, además de los empleos informales. Estoy hablando de empresas que no meten a sus empleados ahí, por lo tanto, no sabemos todavía exactamente cuántos empleos se perdieron, pero son muchísimos. Bueno, ¿qué nos dice esto? También esta crisis ha desvelado un sistema de salud deficiente en nuestro país. Un sistema de salud que ha sido abandonado por décadas y por gobiernos por tener prioridades en otros sectores, lo cual ahorita por esta emergencia pues se hizo muy evidente. ¿Qué vamos a hacer nosotros como profesionistas ante esto? ¿Qué vamos a hacer? El abandono a la ciencia e investigación también es bastante evidente. CONACYT, que es el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología de México, ha sufrido recortes terribles y ha amenazado la posibilidad de que ustedes y de que otras personas, por ejemplo, o de mi edad o más jóvenes o la edad que sea, estudian un posgrado con una beca. ¿Por qué? Porque están teniendo sus prioridades. ¿Cuáles han sido las prioridades? Pues yo veo que la seguridad pública ha sido una de las prioridades. Y yo ahí, como una persona que cree en la cultura y en la educación, que cree que esa es la respuesta, creo que esta es la vía para generar a mejores ciudadanos y también mejores seres humanos, es educar. Para mí eso es. Pero resulta que
la seguridad pública se lleva un gran presupuesto del que tenemos para cubrir las necesidades del país. Es decir, que se han visto la necesidad de pagar a policías, de constituir una Guardia Nacional, de hacer otras cosas, en vez de educar, ¿no? O sea, ha sido como algo que no ha podido resolver el Estado. Y resulta que ahí se va el dinero. Y resulta que nosotros tenemos que ser críticos y tenemos que evaluar y tenemos que involucrarnos también. Porque esa es la prioridad, porque en una sociedad mejor no se le enseña no se activa la economía de tal forma que dejemos de delinquir, de robar y asaltar o entrarnos a un negocio que sea remunerado, fácil y rápido, en vez de ingresar a un empleo que te permita una vida digna, que te desarrolles como ser humano y puedas tener todos los servicios básicos, porque estamos en una situación de crisis global. La salud de los mexicanos también ha sido muy deteriorada, pero ¿por qué? También por razones económicas. Los carbohidratos, que es lo que más llena. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, yo cuando salgo cerca del metro, están unas personas vendiendo tortas de tamal y atole. ¿Ustedes saben lo que eso es? Como en calorías han de ser como, no sé, como 2000 o algo así. Son puras, es harina, ¿no? Pero es con lo que se llena la gente. ¿Cómo vamos a criticar a la gente y vamos a culparla por su obesidad si no hay dinero? Un día vi cuánto pagó una persona por una torta de tamal y un atole, creo que era alrededor de 20 pesos, 20, 25 pesos. ¿Y cuánto cuesta un sándwich con proteína o una proteína en sí? Creo que debemos de ser críticos y analizar cuáles son las razones de nuestra obesidad. Y sí, es verdad que tenemos malos hábitos, pero hay una cuestión económica que es la raíz y todo va abonándose a lo mismo, ¿no? Hay una incertidumbre académica, laboral, todos lo estamos padeciendo, creo que es el tema que nos está causando ansiedad en todos gracias a las redes sociales y al periodismo digital, lo sabemos, y también un abandono de comunidades vulnerables que siempre han sido las abandonadas, siempre los indígenas, los campesinos, las personas analfabetas van al final de la línea, al final del camino, y ahora en este momento de crisis también. Entonces, yo me pregunto como profesionistas, ustedes como jóvenes profesionistas o profesionistas en formación, ¿qué vamos a hacer frente a este escenario? ¿Cómo nos vamos a comprometer y hacia dónde vamos? Este señor que están viendo, que está muy linda esta foto, se llama Zygmunt Bauman, fue un sociólogo que murió, si no me equivoco, hace 2 o 3 años. Él acuñó en el 1999 un concepto que ha sido valiosísimo para las ciencias sociales, que se llama la modernidad líquida. Y también tiene el trabajo líquido y el amor líquido. Todos estos libros que yo voy a estar citando aquí en esta charla con ustedes, los tengo en PDF, se los voy a pasar a Paulina, y Paulina yo creo que se los puede reenviar a ustedes, ¿no? Bueno, o a quien le interese, no sé, ustedes se ponen de acuerdo. ¿Por qué modernidad líquida? ¿Qué es un líquido? Aquí tengo un vaso con agua. El líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. El líquido no se puede aprender ni sostener. Entonces, Bauman usó esta metáfora para explicar los tiempos actuales, porque lo sólido, las certezas sólidas que tenían nuestros abuelos y nuestros padres, como una pensión, una casa, un crédito, incluso un matrimonio o un contrato indefinido. Todas esas certezas ya no existen, se diluyeron, son líquidas, se van, se escurren, no podemos tomarlas. Entonces a mí me encanta este concepto de Bauman, la modernidad líquida, bueno, y que les digo que también lo ha trascendido como el trabajo líquido, tiene sus ensayos, y el amor líquido también, porque el capitalismo, que es la propuesta del sociólogo, ha atravesado tanto nuestras vidas, no nada más la economía, sino nuestras relaciones personales, de tal forma que un enamoramiento o una relación, pues o no ocurre
o no ocurre, o dura a lo mejor un mes, o... Entonces, ¿cómo nos estamos relacionando como personas desechables, como catálogos? Creo que, ¿saben qué? Bauman tiene una intervención en un documental que se llama La teoría del amor sueca, que véanlo, al final sale y él sale reflexionando sobre esto, cómo las aplicaciones son catálogos casi, ¿no? Ah, mira, el Tinder y mira aquí, me gusta, un catálogo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde vamos, no? Entonces, lo que se propone es cómo esta crisis económica global va a atravesar nuestras vidas personales, no nada más nuestra economía, que por favor, si eso es básico, ¿no? Cómo no podemos tener algo estable, como yo, por ejemplo, ¿no? Que soy lectora de Kindle o tengo poquitas cosas porque la situación me ha obligado a ser nómada, ¿no? Estoy aquí, nací en Navojoa, estudié en Hermosillo, mañana no sé dónde voy a estar, porque vivimos en la modernidad líquida y en tiempos líquidos. Entonces, esto es bien importante para ustedes, porque ese es el mundo al que se están enfrentando y que si no cambian las cosas, pues va a continuar así por algún tiempo, pero a mí me gusta ser optimista, por eso estoy aquí con ustedes hablando. Me gusta ser muy crítica, pero no soy pesimista, porque soy humanista, yo creo en la cultura, en el arte y en el ser humano. Así que yo les pregunto a ustedes, al final me responden hacia dónde vamos, qué es lo ideal en esta modernidad líquida, en esta circunstancia, hacia dónde vamos, hacia dónde debemos de caminar, cómo vamos a conducir nuestras profesiones y nuestra actitud como seres humanos, como parte de esta sociedad, para que mejoremos, para que nos podamos llevar mejor, para que podamos colaborar, para que no caigamos en la trampa de que mayor acumulación es igual a éxito y no entender que el éxito es una realización personal. ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde debemos de caminar? Porque este individualismo brutal, a propósito, ¿no?, de que estamos en una pandemia, tenemos que estar encerrados, pero hacia el final les diré qué es lo que yo creo que sería positivo aprender de esta circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y hacia dónde vamos a caminar con todas estas manifestaciones de odio y de intolerancia, racismo de los que estamos siendo testigos? ¿Hacia dónde? Pues yo creo que hacia una sociedad solidaria. Y para ser una sociedad solidaria necesitamos tener empatía, necesitamos ser sensibles y necesitamos conocer al otro. El desconocimiento del otro ha llevado al ser humano a cometer las peores atrocidades, como la guerra, como los genocidios, como exterminio de sociedades y comunidades enteras, llámese indígenas, negros, afrodescendientes, mujeres, propósito del despertar feminista, que es muy importante en el mundo. Cómo el desconocimiento del otro, la falta de empatía, nos ha llevado como humanidad, ¿no? No digo a mí, pues ni a ustedes, ¿no? Ha llevado a la humanidad a cometer atrocidades e injusticias. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Por eso yo insisto en que la literatura es uno de los pocos instrumentos y una de las pocas herramientas que nos quedan para practicar la empatía, para vivir experiencias que no son ajenas y que jamás quizás podríamos vivir, pero podemos leer el testimonio de una persona que estuvo en la guerra, una persona que fue torturada, una persona que fue privada de su libertad de manera injusta. Eso es lo que nos permite la literatura y el arte y la cultura en general. Entonces, bueno, yo soy muy optimista, yo creo que si nos sensibilizamos y volvemos a lo básico, vamos a crear una sociedad solidaria y también una sociedad muy respetuosa, una sociedad empática. A mí me encanta esa palabra, empatía, porque la empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Y la literatura es algo que es un principio de la literatura. Entonces ahorita
Vamos a leer unos textos. Disculpen que no ponga más textos porque por el tiempo no podré, pero les mandaré libros si ustedes quieren, para tratar de hacer ese ejercicio de empatía que es necesario para ustedes y para todos los profesionistas de todas las disciplinas. Entonces, en estos tiempos, ustedes que son becarios de Fundación Esposo Rodríguez, que son profesionistas en ciernes, nos debemos de preguntar, ¿para qué conectar con nuestro propósito como profesionales? ¿Cuál es el propósito que tengo? Mi propósito es tener un empleo y ganar dinero para comprarme una casa y ahí estuvo. O mi propósito como profesional es hacer algo por mi comunidad, hacer crecer a las personas que están alrededor de mí, cuestionar la realidad y proponer algo al conocimiento. ¿Cuál es mi propósito como profesional? ¿Cuál sería mi aportación a la sociedad desde mi profesión? ¿Cuál es? ¿Cuál es el fin último que yo persigo? Además, por supuesto, porque el tema económico es básico y todos lo tenemos que tener y es algo elemental para nuestra dignidad como seres humanos. Claro que el dinero no es malo, de hecho el dinero es muy bueno ganarlo porque además tú apoyas a la economía y le das trabajo a los demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi fin? ¿De qué forma yo voy a apoyar a las personas que están cerca o a mi país? ¿De qué forma? Porque es necesario tener claro una ética profesional en estos tiempos. En estos tiempos de la fase del capitalismo en el que nos encontramos, que es, como decía Bauman, que nos ha llevado a una deshumanización y a una alienación, es importante tener muy bien puesta nuestra ética. Yo les quiero contar una anécdota que me pasó, me marcó, siempre la cuento porque es algo que me ha marcado para siempre. De hecho, estoy escribiendo un ensayo sobre eso. Yo acudí a un médico privado en la ciudad de Hermosillo porque creí como por ese mito, ¿no? De que lo privado es lo mejor. Eso también es un mito y es una mentira que hay que desbancar. Fui a hacerme unos análisis de rutina y me di cuenta que el médico me quería encontrar algo sí o sí. Entonces, pues yo estaba asustada, muy asustada porque mi mamá tuvo cáncer y yo me checo muchísimo todos los años por esa situación. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, el médico me dijo que tenía una enfermedad. Y antes de hacerme más análisis, me dijo cuánto me iba a cobrar por la operación y por el anestesiólogo y todo, ¿no? Y yo me asusté muchísimo, entonces empecé a consultar a otros médicos, me di cuenta de que él había inventado que yo tenía esa enfermedad para operarme, incluso esa operación ni siquiera necesitaba anestesia, y después caí en cuenta que ese médico me estaba viendo a mí con signo de pesos, no me estaba viendo a mí como una mujer ni como un ser humano. Estas prácticas deshonestas y faltas de ética ocurren en todas las profesiones. Cuando, por ejemplo, vamos con un contador o una contadora que ve que a lo mejor y no entendemos, pero nos ayuda, ¿no? Y no se compromete. Estoy diciendo cosas muy incómodas, yo sé, pero son realidades que tenemos que conocer para de verdad preguntarnos, ¿cuál es la ética indispensable de mi profesión? Si alguien confía en mí, yo como maestra, un alumno confía en mí, yo tengo el compromiso ético de ayudar o al menos quedarme callada o hacer algo, ¿no? Entonces hay que preguntarnos muy bien cuál es los valores indispensables, fundamentales para el ejercicio de mi carrera en particular, que hay unos universales, por supuesto, pero hay unos muy específicos. ¿Cómo medimos el éxito en estos tiempos? Vamos a caer en la trampa de que una persona exitosa es una persona que posee ciertos bienes, una persona feliz. ¿Qué es para ustedes el éxito y qué es para ustedes la felicidad? Yo de verdad que los admiro mucho a ustedes, que son jóvenes y que han nacido con las redes sociales y las tecnologías, porque no sé cómo manejan la ansiedad. Yo tengo un celular también y uso mis redes sociales y tengo todo aquí en mi celular, pero creo que esto está también perjudicándonos de muchas formas en nuestra calidad de vida
Y no quiero sonar como una viejita, porque yo de hecho soy millennial, no lo soy todavía, no soy una viejita, pero soy una persona que trata de hacer un análisis de qué provoca toda esta tecnología en nuestra privacidad y también una palabra que a mí me encanta, o sea, la ansiedad que causa. ¿Qué es el éxito? Estas preguntas yo no las tengo las respuestas, ¿eh? Estas son preguntas retóricas. Ustedes a lo mejor al final me pueden responder. No soy yo alguien para darles estas respuestas, más bien se las quiero plantear. Son preguntas claves para ustedes, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué la literatura es útil en esta crisis y en este contexto? Porque la literatura humaniza, porque la literatura sensibiliza. Y bueno, aquí tengo unas preguntas. ¿Por qué los profesionales de todas las áreas debemos de leer literatura? Para obtener eso, esa perspectiva del otro, que puede ser nuestro cliente, nuestro paciente, nuestro alumno, pero también nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro conocido, nuestro representante. ¿Qué es lo que nos hace falta y qué es lo que se está propiciando con las redes sociales? Porque yo veo muchas faltas de respeto en las redes sociales, mucho odio. Me encanta esta serie Black Mirror. Bueno, algunos capítulos me gustan mucho porque creo que han representado muy bien ese cambio de paradigma que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que perjudiquemos la dignidad de otro ser humano mediante su imagen? Delitos que ya están legislándose afortunadamente. A propósito de la ley Olimpia que en Sonora ya debe pasar, ¿qué es lo que tenemos que revisar como sociedad? Tenemos que volver a lo básico, insisto, volver a lo básico, que es las humanidades. Y la literatura es la disciplina de las humanidades. ¿Qué efectos provoca en el arte en el ser humano? Pues ustedes, ¿qué es lo que sienten cuando ven una danza que representa las tradiciones de nuestros ancestros? ¿Qué es lo que ustedes ven en una película que habla del pasado y de esos conflictos de personas que están lejos de nosotros geográfica y temporalmente? ¿Qué sienten ustedes? Esto que provoca, lo más parecido a la literatura de lo que acabo de mencionar sería el cine, ¿no? Porque hay una narrativa, hay una historia, hay personajes. Y estoy casi segura de que ustedes están muy cerca del cine y me alegra, ojalá que así sea. ¿Qué es lo que ustedes sienten y por qué es importante llegarle a la sociedad de esa forma? No de una forma fría como un tratado sociológico, ¿no? O sea, sí, claro, es importante eso, ¿no? También me importa la sociología. Pero la literatura tiene una forma de plantearlo de una manera súper cercana. ¿Y por qué debemos de conectar con nuestra humanidad? No debemos de olvidar que somos vulnerables. Creo que si algo nos está enseñando esta crisis es que somos vulnerables, ¿o no? No podemos ni ir al súper sin cubrebocas, sin todo. Somos vulnerables. Esta pandemia nos enseñó que no tenemos nada seguro ni resuelto. Ha sido una pausa obligada que nos ha dado unas lecciones inéditas a toda la generación que estamos vivos. Esto es histórico. Entonces, los invito a reflexionar sobre esto. Miren aquí, esta imagen que están viendo es de un campo de concentración nazi. Ustedes saben lo que ocurrió con la comunidad judía durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, aquí en este tema les pongo literatura y derechos humanos. ¿De qué forma la literatura ha ayudado a la consolidación de los derechos humanos? Y todo lo demás que ya les conté, que es la humanización, la sensibilización, la empatía. Entonces, ustedes saben este drama que vivió la comunidad judía porque se les ocurrió a unas personas en el poder fabricar un enemigo, burlarse de él, retratarlo con narices enormes y decir que eran poseedores de ciertos antivalores que debían de ser
desechados para bien del progreso y también de la raza. Mucho cuidado con esto de la raza, porque estamos siendo testigos de que ese problema de identidad no está resuelto. Los invito a ustedes que estudien sobre el tema del racismo, que yo creí que habíamos medio superado en el siglo XX. No. Vemos todo lo que está pasando y todo. Ahora, más que nunca, tiene sentido hablar de esto. El tema del Holocausto fue un crimen que tenía como sus argumentos en el racismo, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí cómo están estos hombres hacinados, y sabemos por el cine todo de lo que fueron víctimas. Les voy a leer unos fragmentos. A mí me encanta Primo Levi, creo que todos deberíamos de leerlo. También el diario de Ana Frank, por supuesto, que es la perspectiva de una niña que estaba oculta. Pero Primo Levi fue un sobreviviente de un campo de concentración. Aquí están los años en los que vivió, terminó suicidándose, finalmente no superó el trauma. De hecho, en este libro que les voy a recomendar, Si esto es un hombre, él lo explica totalmente, ¿no? Era una persona muy sensible y desafortunadamente no pudo encontrar una respuesta en sus años. Escribió testimonios, memorias y poemas sobre el Holocausto, y es el autor de Si esto es un hombre, una obra testimonial publicada en el 47. Recuerdan que la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45. Entonces, yo quiero leerles un fragmento súper breve de Si esto es un hombre, porque creo que nos va a ayudar un poco a entender la experiencia individual de este personaje. Bueno, ya estamos transformados en los fantasmas que habíamos vislumbrado anoche. Por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. Hemos llegado al fondo. Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro. Nos han quitado la ropa, los zapatos, hasta los cabellos. Si hablamos, no nos escucharán. Y si nos escuchasen, no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre, y si queremos conservarlo, debemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que detrás del nombre, algo nuestro, algo que de lo que habíamos sido, permanezca. Vamos a acordarnos que las personas que estaban en el campo de concentración no tenían nombre, tenían número, y de hecho se los tatuaban aquí en el brazo, ¿no? Como por la muñeca. ¿De qué forma los campos de concentración redujeron la humanidad hasta quitarles el nombre? ¿Qué es el nombre para ustedes? El nombre es la identidad. Entonces, es una forma de borrarlos y de exterminarlos vivos, mientras están vivos. En este fragmento, Primo Levi, este sobreviviente, nos cuenta cómo es que él se sentía. Y también hace una invitación en todo su libro a que nosotros, las personas que quedamos vivas, que estamos vivas y que continuamos en las siguientes generaciones, recordemos ese hecho y en verdad, para la humanidad dicen que se partió en dos, digamos, la historia contemporánea, antes y después de la Segunda Guerra Mundial y también del Holocausto, por supuesto, ¿no? Porque fue uno de los crímenes principales. Bueno, pasaron otras cosas terribles, armas nuevas y demás, ¿no? Entonces él nos dice, mediante un poema que les voy a leer, por favor no olviden lo que nos pasó. Recuerda la memoria, ¿no? La memoria. Entonces esa memoria a la que podemos acudir mediante los libros y mediante la literatura, sea de la profesión que sea. Les voy a leer el poema. Bueno, aquí está la portada del libro, yo se los voy a mandar ahorita en la tarde. El poema sirve como epígrafe en este libro que les conté. Si esto es un hombre,
Ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares. Ustedes que al volver a casa encuentran la comida caliente y rostros amigos. Pregúntense si es un hombre el que trabaja en el lodo, el que no conoce la paz, el que lucha por medio pan, el que muere por un sí o un no. Pregúntese si es una mujer la que no tiene cabello, ni nombre, ni fuerza para recordarlo. Y sí, la mirada vacía y el regazo frío como una rana en invierno. Piensen que esto ocurrió. Les encomiendo estas palabras. Grábelas en sus corazones. Cuando estén en casa, cuando anden por la calle, cuando se acuesten, cuando se levanten, repítanselas a sus hijos. Si no, que sus casas se derrumben y que la enfermedad los incapacite y sus descendientes les den la espalda. Este poema es terrible, es brutal, porque nos está recordando a nosotros, la sociedad, cuál es nuestro compromiso con la historia y con el pasado. Quiero que sepan que estas letras, estos poemas, estas memorias, testimonios sobre este hecho atroz, que son muchas obras, no nada más de Primo Levi, sí crearon conciencia y de hecho tiene muchísimo que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Creo que aquí lo tengo. En el preámbulo, miren lo que dice, si no está haciendo una relación y un diálogo con esto, ¿no? Considerando que el desconocimiento estoy leyendo el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Entonces, claro que tuvo una repercusión, pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar con el futuro si nosotros olvidamos nuestras atrocidades y las que se están cometiendo en este momento? Si no somos conscientes y si no nos involucramos con la sociedad mediante nuestras profesiones para que sigan cometiéndose injusticias y que se actúe desde el desconocimiento del otro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro compromiso como profesionistas, como estudiantes de una universidad privada o pública, como becarios de Fundación Esposo Rodríguez? Y tengo a otros dos autores de literatura hispanoamericana, que es al tema que yo me dedico más, ¿no? Entonces fueron dos personajes del siglo XX, Jorge Luis Borges, un escritor argentino, y Rosario Castellanos, una gran escritora mexicana, que están planteando algo también muy importante, que es como el drama de la existencia, como el conflicto de la existencia del ser humano, ¿no? De su transitar por el mundo, no como si fuera un zombie, no como si fuera un autómata, sino como un ser humano, como lo que debemos de ser nosotros al final del día, antes de acostarnos y antes de acomodarnos en la almohada y decir quién soy, qué estoy haciendo aquí, qué es lo que siento. La literatura nos trae de regreso a eso, por eso es tan importante. Jorge Luis Borges, pues ya saben, un erudito, uno de los grandes escritores latinoamericanos. Yo soy lectora de él, bueno, también de otros escritores argentinos, me interesa muchísimo la literatura argentina. Rosario Castellanos, una increíble, una de nuestras grandes escritoras, feminista, crítica, sensible, embajadora también de México, unas voces importantísimas, ¿no? ¿Qué dice Jorge Luis Borges en este poema que elegí para ustedes? Se llama El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé, no fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad.
Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen haderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Este poema me encanta porque Borges era un erudito, o sea, Borges él estaba todo el tiempo en la Biblioteca Nacional, trabajando y conociendo la vida mediante los libros. Leía en varios idiomas, era de verdad todo, es una autoridad, por cierto, nunca ganó el premio Nobel, nunca lo ganó por cuestiones políticas. Pero él dice aquí que él tiene un remordimiento, ¿no? Mediante su yo lírico, el remordimiento no haber sido feliz, porque él está planteándose como también cuál es el sentido de estar vivo, ¿no? Y pues la felicidad son uno de esos momentos importantes en la vida de todo ser humano, ¿no? Y no creo que no haya sido feliz, creo que sí fue feliz, porque la literatura y la lectura y el estudio dan mucha felicidad, pero aquí está diciendo que no fue exactamente feliz como hubiera querido, como sus padres a lo mejor, como hubieran esperado, ¿no? Y es algo que creo que nos debemos de preguntar nosotros siempre, si estamos cómodos y felices con lo que hacemos o si estamos haciéndolo porque alguien más lo quiere o porque nuestra sociedad y nuestros tiempos consideran que eso es ser exitoso y que eso es lo que debemos de hacer. Y yo les recuerdo, aquí como Jorge Luis Borges, que tiene, bueno, el yo lírico en este poema, que siente un remordimiento. De verdad nos olvidamos que tenemos una vida. Bueno, las religiones nos dicen que hay vida eterna. No lo sabemos todavía. Pero estamos de verdad aprovechando la única vida que tenemos. ¿Sí o no? O estamos ocupados todo el tiempo y cediendo nuestra energía y nuestro tiempo a personas que no conocemos en redes sociales y a gente que cree que puede evaluarnos. Creo que tenemos que conectar con nosotros mismos para ser buenos profesionistas también. Por eso la literatura debe de estar en nuestras vidas como ese recordatorio. Tengo otro poema aquí, un poema que habla de otro tema, se llama Destino, de Rosario Castellanos. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca, a ningún otro hiere un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos. Que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. El aire no es bastante para los dos y no basta la tierra para los cuerpos juntos. Y la ración de esperanza es poca y el dolor no se puede compartir. El hombre es animal de soledades, ciervo con una flecha en el ijar que huye y se desangra. Ah, pero el odio, su fijeza insomne de pupilas de vidrio, su actitud que es a la vez reposo y amenaza. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre. En este poema está incompleto, perdón. Dice, se vuelve sin saberlo igual a su enemigo. O sea, qué mal, un error ahí, perdón. Pero lo que trata este poema es de cómo los seres humanos le cedemos mucho tiempo y mucha energía al odio también. O sea, dice, matamos lo que amamos. Pero también como que nos ocupamos en el odio. Dice, matamos lo que amamos, lo demás no ha estado vivo nunca. Por supuesto, lo que no nos interesa y lo que nos es indiferente, pues no existe y no lo vemos, ¿no? Entonces es como el tema del destino del ser humano, el destino de qué es lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, con la oportunidad de estar vivos y con la oportunidad también de compartir y estar con alguien, ¿no? También Rosario Castellanos es una poeta que deconstruye mucho el amor romántico. De verdad tiene unos poemas muy, muy importantes de literatura femenina, o más bien tiene perspectiva de género. Estoy buscando el final del poema para leérselos exactamente como está. Perdónenme, nunca me pasa esto, pero Destino, Rosario Castellanos. Entonces en el final
del poema. Dice exactamente así. A ver, perdón. Bueno, el ciervo va a beber en el agua y en el reflejo aparece un tigre. El ciervo va a beber y en el agua aparece el reflejo de un tigre y se vuelve, sin darse cuenta, igual a su enemigo, ¿no? Nos ponemos a pensar de cómo nosotros estamos cediéndole muchísimo tiempo a la mirada ajena para construir nuestra vida. Es algo que siempre está presente como esa fuerza evaluadora que nos observa y nos modela. Hay un autor que se llama Michel Foucault que habla mucho de cómo estamos siendo observados por un panóptico. El panóptico es como una pequeña habitación que existía dentro de las prisiones y que en esas prisiones se observaba a los presos, ¿no? Un celador o un vigilante miraba con unos vídeos que no reflejaban, que reflejan pero no se vieran para adentro, miraban a los presos y los presos se comportaban conforme a esa mirada autoritaria. Y yo siento que ahora nosotros nos comportamos así como esos presos que están siendo vigilados. Lo interesante es que cuando no había nadie en esa habitación, en ese panóptico, los prisioneros se comportaban de la misma forma. Entonces, creo yo que ahora existe un panóptico enorme que se llama Internet y redes sociales y que nos estamos comportando siempre conforme a que nos estén observando y que esa mirada ajena nos está tratando de modelar siempre y de privarnos de nuestra libertad y de nuestra esencia. Entonces, por este mismo tema, yo quiero plantearles esto, que es la literatura y el encuentro con el yo, que es una pregunta que se hicieron los griegos. Esta inscripción que está ahí, que está en griego, dice, conócete a ti mismo. En el templo de Apolo, en Delfos, Grecia, está esta inscripción que dice, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque ahí estaba un oráculo al que acudían gobernantes, personas de poder, para consultar el destino con pitonisas, y el oráculo es como ese objeto de adivinación, ¿no? Es como, iban a preguntar, por ejemplo, ¿qué debo de hacer para ganar la guerra? ¿Qué debo de hacer para que se acabe la peste? ¿Qué debo de hacer, no? Historias y referentes que encontramos en el teatro griego y la literatura griega, ¿no? Entonces aquí, en esta inscripción que dice, conócete a ti mismo, que Platón menciona en sus obras, que Sócrates lo mencionaba, ¿no? Es una cita que ha sido atribuida a muchos filósofos, pero es algo elemental, es conócete a ti mismo. Entonces, creo que es algo que debemos de preguntarnos siempre, si nos conocemos o no nos conocemos a nosotros mismos. Aquí está como, no es de la cita, pero él lo repetía, ¿no? Nos conocemos a nosotros mismos. Y también en estas creencias de esta religión, se decía que no podías conocer el futuro y no podías acceder a esa adivinación si no te conocías a ti mismo, porque eso era esencial. Entonces creo que ahora más que nunca, con la pandemia y con la oportunidad de estar encerrados, la circunstancia de estar encerrados y solos, creo que nos podemos refugiar en la literatura y nos podemos refugiar en el autoconocimiento también, mediante el arte, mediante la cultura, mediante la lectura, mediante los libros. Conócete a ti mismo, porque si te conoces a ti mismo, puedes conocer a tu prójimo, puedes conocer a la humanidad, porque
Nada de lo que es humano nos es ajeno. Los seres humanos no somos tan diferentes entre nosotros. Nosotros creemos que sí. Pero cuando leemos literatura, podemos entender que los mismos dramas del hombre se han tenido por siglos. Que el amor es tan complejo desde siempre, que de hecho lo hemos aprendido así. Que los conflictos con el Estado, o los conflictos éticos, siempre han estado ahí. Y la literatura aparece y se conserva y la tenemos para recordarnos eso. Conócete a ti mismo. Creo que esta es una oportunidad inédita que podemos aprovechar y ser positivos en eso. Y creo que si pudiéramos decir, o yo lo digo por mí, que habríamos de cumplir una misión, quizás si la única misión sea conocerte a ti mismo, estaría bien. Esta frase de los humanistas pues fue retomado, por supuesto, por el Quijote, ¿no? Miren qué linda esta imagen que encontré. Es en la primera parte del capítulo 5 del Quijote. Hay una escena donde el Quijote está en la venta y le dice a unas personas que él cree que es el marqués de no sé qué, él empieza a mezclar sus referentes porque el Quijote había leído muchas novelas de caballería, entonces se dice que vivía como entre la realidad y la ficción, pero es un personaje tan entrañable, de verdad yo lloro con el Quijote, se lo recomiendo si no lo han leído aún. No es difícil de entender como la gente dice, creo que sí es bastante complejo, pero creo que podemos acceder a él. Y me acuerdo que en esa parte, la recuerdo muy bien, desde la primera vez que lo leí, esa frase, yo sé quién soy, le responde el Quijote. Yo sé quién soy, respondió Don Quijote, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, y aún todos los 9 de la fama, pues a todas las hazañas que ellos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán las mías. Entonces, es increíble cómo tenemos que conocernos a nosotros mismos y también tenemos que creer en nosotros. Tenemos que creer y cómo acercándonos a nuestra humanidad, acercándonos a esta memoria cultural que es la literatura y que se nos ha sido legado para algo. ¿Por qué los profesionistas todos debemos de ser lectores? ¿Por qué? Porque la literatura sensibiliza y crea empatía, porque nos permite vivir experiencias ajenas, experiencias que quizás en nuestra vida no tendríamos la oportunidad de vivir, pero que lo hacemos mediante los libros, mediante ese pacto y mediante ese compromiso que yo hago como lector. Porque la literatura crea cercanías entre seres humanos, separados geográfica y temporalmente, porque eso va a permitir que yo respete a una persona que tiene un aspecto distinto al mío, sin necesidad de yo ser víctima de racismo, ¿sí? No me parece agradable que alguien piense que su raza es superior o que su raza es inferior. No me parece digno de estos tiempos en los que nosotros discriminemos a personas por su apariencia. Porque también las obras literarias son la memoria de la humanidad y son esa memoria del drama que ha vivido el ser humano. Y por último, porque representan conflictos inherentes al ser humano. Y nosotros, para ser buenos profesionistas, tenemos que conectarnos con nuestra humanidad. Y bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo. Creo que me tardé 1 hora. Gracias. Muchas gracias, Mayra, a la doctora Borbón, nuestra orgullosa doctora. Muchísimas gracias, Mayra, por compartir estos conocimientos. Muy interesante y pues invitamos a nuestros becarios que nos compartan sus dudas o comentarios. Aquí tenemos algunos, te los iré leyendo, Mayra. Diana, yo pienso que debemos caminar hacia una realidad donde exista el apoyo entre todas las personas, una sociedad llena de empatía, respeto hacia los otros. No se trata de ver lo que pasa afuera e ignorarlo, hacer como si no pasara. Como sociedad nos debemos comprometer a realizar un cambio positivo.
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con eso. Guadalupe, excelente plática, muchas felicidades. En lo personal me gusta mucho la literatura y pienso que es de gran importancia para la humanidad. Gracias, sí, lo es totalmente, totalmente. Irán Denise, sinceramente, una de las cosas que más me gusta es leer. Me fascina cómo puedes abrir tu mente a temas, imaginarte mundos y sobre todo educarte. Personalmente me gusta escribir y pienso que es una herramienta que permite explorar tu imaginación y sobre todo hoy en día con la pandemia permite mantener ocupada la mente. Creo que una de las mejores cosas que hay es la lectura y todo lo que te ofrece. Bueno, sí, totalmente, y además que nos va a permitir crear esa empatía y además tomarle gusto por la literatura y compartir ese conocimiento, ¿no? Ustedes con estos comentarios pues me hacen saber que son lectores, me da mucho gusto, entonces no importa a lo que se dediquen, todos podemos ser promotores de la lectura, todos. Así es, muchas gracias. Alma Lorenia, hola, me encantó tu plática. Tengo una duda. Cuando una persona dice literal, ¿a qué se refiere? Ajá. Cuando una persona que dice, puedes decir literal y textualmente, ¿no? Cuando una persona dice literalmente, se refiere a lo que sus palabras significan en sí mismas sin otra dimensión semántica. Es decir, que no puedes, no se permite como sobreinterpretar de frases, por ejemplo, irónicas, ¿no? Ahora nosotros estamos siempre reproduciendo frases y nos estamos comunicando en varios niveles y varios de ellos pueden ser la ironía, ¿no? Ah, sí, claro, me encanta cómo tiras mis cosas, así, ¿no? Eso no es un sentido literal, eso es un sentido irónico. Pero si yo te digo, sí, me encanta cómo tiras mis cosas, a lo mejor si quiere que tira sus cosas, ¿no? Ese sentido sería el sentido literal, sin otra interpretación. Y textualmente también, pero sería como más en el tema escrito. O sea, textualmente dijo, así como yo, que se me perdió una parte del poema y que dije yo, me acuerdo que dice esto, pero textualmente no, entonces voy a ir a verlo textualmente, ¿no? Entonces eso sería. Muy bien, muchas gracias. Eh, Mitzi Lisset, muchas gracias. Una buena plática, muchos aprendizajes transmitidos. Gracias. Así. Laura, me encantó el tema. Yo pienso que si todos tuviéramos la misma visión acerca de la literatura, el mundo sería mucho mejor. Ah, yo también lo creo. Luis Carlos, muy buena información sobre la literatura. ¿Qué otros títulos me recomendaría para leer sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre los nazis? El tambor de hojalata puede ser también. ¿Saben qué? Si quieren, Paulina, eh, les puedo mandar una selección de obras. Si quieren, no sé, decirme a lo mejor y de qué les interesa, además de lo de la Segunda Guerra Mundial. Se los puedo mandar en PDF, en Mobi y en PUB. No sé en qué extensión les parece mejor. Yo creo que PDF. Y te los puedo recomendar y también se los puedo mandar. Lo que yo tengo una biblioteca digital que he estado construyendo con algunos años y yo soy una lectora de dispositivos, ¿eh? Me encanta leer en Kindle y así que ahorita se los mando. Hay ensayos sobre la Segunda Guerra Mundial, hay pues testimonios que son como, ¿no?, los más crudos, pero hay mucha literatura, poesía también y diarios, ¿no? También pues conocemos el de Ana Frank. Entonces, pues si quieres se los mando. Eh, Creo que a muchos de ustedes y a muchos de los jóvenes les interesa obras que tengan que ver con la historia. Hay muchos lectores que están atraídos por eso. Y también les recomiendo mucho leer sobre novela histórica. Vieran cómo van a aprender. Les recomiendo mucho Noticias del Imperio de Fernando del Paso, por ejemplo, para conocer historia mexicana. Y pues así, como ustedes lo dijeron, es una forma de conocimiento, además. Muchas gracias. Miriam, desde su punto de vista, ¿algún consejo para que los niños se interesen por la lectura? Sí, sí, porque no es lo mismo lectura y literatura, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando digo, lean,
pues leer qué, o sea, leo el periódico, leo las redes sociales, leo noticias, creo que todos estamos leyendo como nunca noticias, ¿verdad? Y artículos en internet. Pero leer literatura va a ser va a ser la forma adecuada de que tú puedas introducir al niño la lectura porque le va a agradar. Entonces, te recomiendo que les des cuentos que tú consideres que sean adecuados para su edad. Y porque si tú le das un texto, el príncipe de Maquiavelo a un niño de 6 años, a lo mejor y sus primeras impresiones sobre la lectura son que su lenguaje es complejo, rebuscado, y que mejor no me gusta leer porque yo ya leí y no me gustó. Entonces, ¿cómo hay que acercar a los niños a la lectura? Con cuentos, con fábulas, pues las fábulas, ustedes saben que es un género canónico, ¿no? Para enseñar a los niños, a mí me enseñaron así a leer, porque los animalitos son lindos, ¿no? Entonces los animales hablan ahí y dan lecciones morales. Recuerden también que el género, la fábula, de eso trata, ¿no? De una moraleja al final, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas porque ese es como el mejor, la mejor forma de acercarlos, ¿no? Con el género de la fábula, que es totalmente moral, ¿no? Y lo que queremos también es como que se aprendan valores, ¿no? Ya con la lectura. Entonces, eso es lo que te diría, cuentos breves, ¿no? Y mitologías también. Cuando yo di ese taller de lectura ahí en Fundación Esposo Rodríguez, yo les enseñaba a niños de 8 años mitología. Y miren cómo les gustaba la mitología. Les encantaba así que les platicaran, ¿no? De seres que eran híbridos y les atraía, eso es también. Muy bien, muchas gracias. Fernanda, la plática fue hermosa, muchas gracias. Usted tiene un amor a la literatura que se ve y se escucha desde lejos. Gracias. Personalmente disfruto mucho de la literatura y siento que la literatura es una de las actividades que no han sido valoradas lo suficiente por todo el mundo, ya que hay muchas respuestas en la lectura, nosotros no nos damos cuenta. Creo que la lectura es tan grande como uno mismo pueda lograr encontrar. Sí, eso que dices de que la literatura tiene respuestas es totalmente cierto. O sea, la literatura tiene respuestas no solo culturales, históricas, filosóficas, también emocionales, también emocionales. O sea, yo no sé si alguno de ustedes, se ha curado emocionalmente leyendo un libro, porque yo sí dije yo, al fin lo entiendo, este conflicto de este personaje, este soy yo. Y a lo mejor no resuelves el problema, ¿eh? Pero dices, ya, como dicen los psicoanalistas, ya sabes cuál es la razón, la mitad ya nada más te queda el problema. Entonces la literatura también nos ayuda a eso, porque también es terapéutica. Cuando yo estuve en la Fundación George Papanicolaou, di como la experiencia de mi madre que padeció cáncer me tocó, me atravesó tanto. Yo di un taller ahí, como creo que sí les dije, ¿no? Y ahí me di cuenta de que la literatura era totalmente terapéutica. Las compañeras que eran pacientes de algún tipo de cáncer de la mujer, se sentían felices y decían, claro, yo conozco un personaje que es idéntico, yo los veía felices. Entonces, claro que tiene respuestas. Sí, muchas gracias, Mayra. José Miguel dice, excelente plática, gracias. Opino que la literatura es una de las primeras fuentes para obtener y transmitir información. Sí, claro, también conocimiento, sí, información. De una manera muy Ana agradable. Paola, Agradable. sí. Ana Paola, muy buena plática. Me encanta la idea de que a través de la literatura una persona puede expresar su forma de ver el mundo, llegando a sensibilizar al lector. Sí, sí, y es increíble cómo podemos acceder a ella. Yo siempre me he preocupado con respecto también a un comentario que hacía otra de las becarias, de de cómo ha sido olvidada y del tesoro que nos estamos perdiendo, ¿no? O sea, como sociedad, si sigue siendo olvidada. Entonces, creo que desde que está algo muy a la mano
Y hay veces, saben, ustedes que ya ahora sé que son lectores, yo a veces me doy cuenta de que hay gente que sí quiere leer, pero no sabe qué leer. Entonces, pues les agradecería mucho a ustedes, y yo también lo voy a seguir haciendo, como recomendar obras que a nosotras nos hayan tocado. Y pues eso sería una labor de difusión, si nosotros desde nuestra experiencia, ¿no? De que yo leí un libro, a lo mejor hasta te lo presto, pero me lo regresas, ¿eh? Muy bien. Y nos están preguntando, Mayra, ¿cómo les enviaremos lo que comentaste que nos ibas a compartir? Ah, ok, pues mira, Paulina, yo te lo puedo mandar a ti, porque no tengo ¿Ok? los correos de ellos, Sí, yo y te los mando. tú se los Sí, puedes reenviar a todos, o a lo mejor, y no sé si, no, si todos quieren recibir el material, ¿no? No no les vamos a saturar la bandeja. También tengo unos Dropbox por ahí, a lo mejor y que les pueden interesar. Y pues ya ven que ahora es muy fácil. Afortunadamente podemos compartir material y hay que aprovechar estas tecnologías, ¿verdad? Sí, yo te así lo es. mando. Muy bien, perfecto. Mayra nos los va a compartir y ya nosotros se los mandamos a los que se inscribieron. Bueno, Sí. Mayra, pues muchísimas gracias. Con esto damos por finalizada esta Fair Talks en línea. Muchísimas gracias por todos los conocimientos y por tu tiempo, por tu dedicación, por compartir esa pasión y ese amor hacia la literatura y a veces todos lo pudimos constatar. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar con jóvenes estudiantes. Yo estoy muy agradecida con la Fundación Esposo Rodríguez porque me dio una beca a mí cuando yo era alumna de licenciatura y porque he visto todo lo que ha hecho durante tantos años y la verdad que pues un reconocimiento también de esa forma. Y Muchas muchachos, gracias. honrenlo mucho, honrenlo y aprovechen y difundan la literatura. Gracias, les mando un abrazo. Así es. Todos podemos ser difusores. Claro, por supuesto, deberíamos de serlo todos. Así es. Muchísimas gracias, Mayra. Y a todos los que nos acompañaron el día de hoy y a los que nos acompañaron a lo largo de todas estas sesiones, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esperamos lo hayan disfrutado igual que todos nosotros. Muchas gracias y buenas tardes a todos.